Hola, mi nombre es Yamil Tapia y hoy vamos a hablar sobre el último capítulo de todo lo que es transferencia de cantidad de movimiento. Vamos a tocar con lo que era balances macroscópicos. En específico, vamos a hablar sobre lo que es el balance de energía. El balance de energía mecánica se compone de los siguientes términos. El término de acá hace referencia a la variación de energía total, es decir, si es que existe alguna acumulación dentro del sistema. El primer término nos hace referencia a la energía cinética, el segundo a la energía potencial. El tercer término, que es la integral de la diferencial de presión sobre la densidad, hace referencia a la energía de presión, pero también van a escuchar que va relacionado con lo que es la energía libre de Gibbs. Según el caso que se vaya a analizar, podremos resolver esa integral. Depende de si fuese un gas o si fuese un líquido. El otro término nos hace referencia al trabajo mecánico. Y el último, como habíamos visto, hace referencia a las pérdidas por fricción. Vamos a analizar el caso de un líquido. ¿Qué es lo que pasa con un líquido? Sabemos nosotros que este balance que se realiza es para un sistema isotérmico. Y además podemos decir de que un líquido es incompresible. ¿Qué quiere decir que es incompresible? Que aunque nosotros aumentemos o disminuyamos la presión, el volumen del líquido es el mismo o podría considerarse constante. Si el volumen es constante y la masa es constante, podemos decir que la densidad del fluido, en este caso un líquido, es constante. Entonces, habíamos nosotros visto que teníamos un integral dentro de nuestro balance. Al ser la densidad constante, la densidad sale del integral y se puede integrar fácilmente. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? La densidad en este caso estaría dividiendo. Van a arreglar ese problemita. Y como segunda instancia vamos a analizar el caso de un sistema estacionario. Hay que recordar, en un sistema estacionario todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Por lo tanto, no va a existir acumulación. Ese valor de acumulación va a ser igual a 0. Vuelven a revisar esto. La densidad tiene que ir dividiendo. Vamos a verlo más en algo práctico. Que me dice, un conducto circular por el que circula un líquido de densidad 1200 kilogramos por metro cúbico reduce su sección de flujo de 0,07 metros cuadrados a 0,04 metros cuadrados. Suponga además que no existen pérdidas de fricción. ¿Cuál sería el cambio de velocidad del aire si el flujo másico fuera de tantos kilogramos por segundo? Entonces me dice que al principio en la tubería se tiene un área de 0,7 metros cuadrados. Después el área de la tubería va achicándose hasta llegar a un valor de 0,04 metros cuadrados. Es decir, que presenta la siguiente gráfica. Primero teníamos una tubería que presentaba una sección de flujo mayor y al pasar o al recorrer parte de la tubería vamos viendo cómo esa sección va disminuyendo hasta llegar a una sección de 0,04 metros cuadrados. Me dice que el flujo másico que entra es igual a 36 kilogramos por segundo y me pide hallar el cambio de velocidad. Cuando hace referencia a un cambio estamos hablando de una variación, es decir, si vamos a buscar la variación de la velocidad tendríamos que hallar la diferencia entre la velocidad en el punto 2 menos la velocidad en el punto 1. Entonces, como primera instancia en todo lo que es problema de análisis se deben realizar el balance de materia. Recordemos que el balance de materia me decía que la sumatoria de los flujos de salida menos la sumatoria de los flujos de entrada va a ser igual a la acumulación de masa. Entonces, tenemos que solamente hay una salida. Entonces sería sumatoria de flujos de salida. Como solamente tenemos una salida, sumatoria de flujo 2 menos el flujo que entra. En este caso solamente hay una entrada, entonces sería el flujo másico en el punto 1. Todo esto es igual a 0. Entonces llegamos a la conclusión de que el flujo másico que sale va a ser igual al flujo másico que entra. Entonces pasamos a resolverlo el problema.
Vamos a hallar las velocidades. Nosotros sabemos por definición que el flujo másico se define como el producto de la densidad en ese punto, el área y la velocidad. Teníamos por los datos, por ejemplo, quiero hallar la velocidad en el punto 1, entonces necesito el flujo másico 1. Lo tengo, 36 kilogramos sobre segundo. Necesito la densidad en el punto 1. Como la densidad es constante ya que se trata de un líquido, tenemos que es 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Y necesito el área de esa sección por la que pasa. El área en el punto 1 es 0,7 metros cuadrados. Nosotros al reemplazar eso, aquí vamos a despejar la velocidad en el punto 1. Entonces densidad diaria pasa a dividir. Entonces me quedaría 36 dividido entre 1200 por 0,07 metros cuadrados. Entonces en el punto 1 de entrada me da que posee una velocidad de 0,4286 metros por segundo. Vamos a hacer lo mismo pero en el punto 2. No nos olvidemos que el flujo másico es constante, entonces el flujo másico en el punto 2 va a ser 36 también. La densidad, como es un líquido, se mantiene constante, entonces también va a ser 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Pero en este caso, en el punto 2 me dice que la sección se va achicando. ¿Hasta cuándo se hace más chica? Hasta que el área adquiere un valor de 0,04 metros cuadrados. Si nosotros reemplazamos eso, nos damos cuenta que la velocidad en ese punto es de 0,75 metros por segundo. Aquí hay que recalcar algo. Cuando ustedes tengan un flujo en tuberías, la velocidad va muy ligada al cambio de área. Cuando uno presenta una menor área, entonces su velocidad es mayor. Entonces lo vemos reflejado acá. Vemos que donde había un área mayor, la velocidad es más pequeña. Y donde el área se disminuye, la velocidad es más grande. Esta variación de energía nos explica el caso de la manguera. Por ejemplo, si es que estamos regando el césped, nosotros al colocar nuestro dedo, es decir, al disminuir el área de flujo, estamos haciendo que el agua salga con una mayor rapidez. Pero no nos olvidemos que el problema me decía, halle la variación de velocidades. Entonces, habíamos definido que una variación de velocidades era igual a la diferencia entre la velocidad en el punto 2 menos la velocidad en el punto 1. Al hacer el reemplazo respectivo, tenemos que la variación de velocidades es igual a 0,3214 metros sobre segundo. Como segundo problema tenemos lo siguiente. Se necesita transportar leche fluida desde un tanque refrigerado ubicado en la planta baja hasta un tanque elevado abierto instalado a 20 metros por encima del tanque refrigerado, mediante una bomba que permite un caudal de 3.600 litros por hora, a través de una tubería de 0,05 metros de diámetro. La leche fría tiene una densidad de 1030 kilogramos sobre metro cúbico y una viscosidad de 2,12 centipoise. Asuma que las pérdidas por fricción son despreciables y además calcule la potencia teórica de la bomba. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar una gráfica. Me dice, tengo dos tanques, un tanque en la planta baja y otro tanque ubicado a 20 metros por encima del tanque de abajo. Además me dice que dentro del sistema hay una bomba, porque esa bomba es la que me va a suministrar presión. ¿Cuáles son los datos que me da? Me dice, se necesita o buscamos un caudal de 3.600 litros por hora. Entonces el caudal vale 3.600 litros por hora. Sabemos nosotros que esto tiene que estar en sistema internacional, por lo tanto esos litros los convertimos en metros cúbicos. Y lo que es hora lo convertimos en segundos. Además, se busca hacer todo esto a través de una tubería de 0,05 metros de diámetro. Entonces el diámetro de la tubería es 0,05 metros. La leche fría tiene una densidad de 1030, entonces la densidad 1030. Y una viscosidad de 2,12 centipoise. No puede estar en centipoise, entonces lo transformamos a pascal por segundo. Consideraciones. Lo primero que tenemos que realizar, ya sabemos que en todo sistema es un balance de materia. No nos olvidemos, la fórmula del balance de materia es la siguiente. En este caso,
tenemos que analizar en el principio y en el final del circuito, es decir, al inicio de la tubería y al final de la tubería, porque es por ahí donde está iniciando la transferencia de fluido, o sea, el movimiento del transporte de fluido. Entonces vemos que solamente tiene una entrada y una salida. Consideraciones a tomar en cuenta. Decimos que es un sistema estacionario. ¿Por qué? Porque todo lo que se va succionando por un lado va descargándose por el otro. Por lo tanto, en este sistema no existe acumulación. Como solamente tiene una entrada y una salida, decimos que la salida va a ser el punto 2 y la entrada el punto 1. Al reemplazar datos tenemos que el flujo másico de salida va a ser igual al flujo másico de entrada. Por lo tanto, definimos el flujo másico. El flujo másico se define como el producto de densidad, área y velocidad. Como es un líquido, la densidad es constante. Y debido a que la tubería no me habla de que el diámetro de la tubería varía, entonces podemos decir que también el área es constante. Al hacer nuestro reemplazo respectivo, como las densidades son constantes se nos simplifican. Y como el área es igual, también se nos simplifica. Por lo tanto, la velocidad en el punto 2, o sea, en la velocidad de descarga, es igual a la velocidad de carga. Entonces ya realizamos un balance, ahora nos falta hacer el otro, el balance de energía mecánica. No nos olvidemos que siempre que nosotros vayamos a hacer un balance de energía mecánica o siempre que tengamos un problema de estos, tenemos que seleccionar un nivel de referencia. Ese nivel de referencia yo les recomiendo que lo seleccionen dependiendo de qué distancia de separación les dan. Por ejemplo, a mí me dicen que la altura por la cual se encuentra el tanque de descarga está a 20 metros del tanque de carga. Entonces voy a decir que ahí es mi nivel de referencia. Ahora, tenemos que analizar primero las presiones. ¿Cómo es la presión en el punto 1 referente a la presión en el punto 2? Como son tanques abiertos, las presiones que existen en estos puntos es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Al reemplazarlo vemos que se simplifica. Como segunda instancia vamos a analizar el término de energía cinética. Habíamos calculado que por el balance de materia las velocidades eran iguales. Si son iguales, entonces la energía cinética no varía. Por el gráfico, tenemos que el nivel de referencia en el punto 1, ¿cuánto sería la altura? Como decíamos que el nivel de referencia está sobre ese punto, entonces la altura en ese punto es 0. Entonces por eso simplificamos el término de altura 1. El siguiente término, pérdida de energía por fricción. El problema a mí me dice, considere despreciables las pérdidas por fricción. Entonces no hay necesidad de considerarlo. Y como esta vez tengo una bomba, entonces sí tenemos trabajo aportado por bomba. Según el nivel de referencia, Z1 vale 0 y la altura del punto 2 vale 20 metros. Entonces nosotros solamente nos queda reemplazar. Teníamos que la gravedad vale 9,8 y la altura de 2 es 20. Entonces encontramos el trabajo proporcionado por la bomba, que es de menos 196 joules sobre kilogramo. Por si acaso, no se asusten si el trabajo les sale negativo. Está bien, ¿por qué? Porque esa bomba está suministrando trabajo a nuestro sistema. Ahora, a mí no me pedía hallar el trabajo realizado por la bomba, me pedía hallar la potencia de la bomba. Entonces lo que tenemos que hallar es el flujo másico. Recordemos que el flujo másico es igual a área por densidad por velocidad. Pero también sabemos de que área por velocidad es igual a caudal. Y ese dato me lo dan. Entonces si nosotros reemplazamos, sabemos que la densidad vale 1030 kilogramos sobre metro cúbico y el caudal 0,001 metro cúbico sobre segundo, lo que equivale a un valor de flujo másico de 1,03 kilogramos por segundo. Entonces podemos calcular la potencia teórica. Se define potencia como el producto del trabajo proporcionado por la bomba y el flujo másico, pero todo esto multiplicado por un signo negativo. Entonces nosotros al reemplazar tendríamos que el trabajo aportado por la bomba era menos 196 y el flujo másico 1,03, lo que equivale a una potencia de 201,88 watts. Les encargo por favor revisar un poco sobre lo que es el concepto de rendimiento de una bomba, porque a veces hay problemas en lo que les dice, considere que la bomba tiene un rendimiento del 80%, entonces ahí hay que hacer un cálculo más, eso se los encargo. Cualquier duda que tengan acerca de este tema y de los anteriores que hemos visto me lo hacen saber y suerte en su parcial.